le colocamos la resistencia de 100 ohms. ¿Ya? Voy a copiar el circuito. Acá. Y voy a iniciar la simulación. Muy bien, a ver, ¿quién más está sin cámara? Rodríguez, Garrón, Mimer, active su micrófono. Repito. Profe. Ya. Dime, el circuito que está en la izquierda, ¿está el transistor en corte o saturación? En saturación, profe. No, mal. A ver. Amonsabel. Torrico Ricardo, active su micrófono. Sí, profe. Dime, ¿el circuito de la izquierda está en corte o saturación? Está en corte. En corte. ¿Y el de la derecha? Saturación. Ya, muy bien, vamos a ver. Acá, en el circuito de la izquierda, tenemos el transistor en corte porque la corriente en la base es 0 amperios. Fíjense, acá me está diciendo 0 amperios. Por lo tanto, la corriente que fluye del colector hacia el emisor es 0. Y por eso el LED no se enciende. En cambio, al lado derecho, sí existe una corriente en la base. Y la corriente es de 3.33 amperios. Por lo tanto, el transistor pasará a estar en saturación. Y es por eso que el LED se enciende, porque sí hay un flujo del colector hacia el emisor. Nada más, así de facilito, ¿ya? Y vamos a pegar nuestro circuito acá. Y vamos a anotar cuál está en corte y cuál está en saturación. No vamos a ver polarización de transistores, han sufrido bastante con eso. No deben querer recordar, y es súper largo también, ¿no? Si se acuerdan, eran unas 12 ecuaciones que sacábamos de todo el circuito y eran unas 3 hojas de cálculos. Entonces, acá vamos a insertar unos cuadros de texto que medían corte para el circuito de la izquierda y saturación para el de la derecha, ¿ya? No tienen que olvidarse esto, vamos a seguir utilizando como les digo. ¿Qué más? Hemos visto transistores, ahora tenemos que ver motores. ¿Qué estamos utilizando? Simplemente los nombres. Bueno. Nos vamos a otra hoja y motores. ¿Ya? Conocemos 3 tipos de motores. Bueno. Primero vamos a ver los motores DC. ¿Ya? ¿Qué me puede decir qué significa DC? Hemos visto bastante de esto. Quevedo Daza, José Pablo, active su micrófono. Profe. Dime qué significa DC o DC. Corriente directa, profe. Muy bien. Entonces son motores que funcionan con corriente directa. Tienen 2 pines. Ahora les pregunto, ¿el motor tendrá polaridad? Es decir, que tendrá un pin positivo y uno negativo. Sí. No. No tienen polaridad, ¿ya? Tienen 2 pines, pero no son positivo y negativo. Ustedes pueden conectar como quieran. Lo único que va a afectar va a ser el sentido del giro. Va a girar a la derecha o va a girar a la izquierda. Nada más. Entonces, son motores que funcionan con corriente directa. Tienen 2 pines, los cuales, según su conexión,
se escribe con doble C. Según su conexión, harán que el motor gire en un sentido u otro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto en la simulación. Vamos a quitar todo esto. Y acá vamos a conectar un motorcito. Ya le voy a quitar el switch. Entonces, voy a buscar los motores. Acá está Output Components. Busco un motor. Y fíjense que no tiene positivo ni negativo. Simplemente tiene un pin superior y un pin inferior. ¿Verdad? Ahora bien, si inicio la simulación, vamos a subir un poco más. Fíjense a qué lado empieza a girar el motor. Está girando a la derecha, ¿verdad? Entonces, a ver, está girando a la derecha. Entonces le voy a sacar una fotito a esto y vamos a pegar acá. Y le vamos a dar un sentido de giro. Vamos a borrar acá. También acá un poco y también acá. Tenemos un poco más grande esto y listo. Le voy a insertar una flechita para que puedan entender que el motor gira a un lado. En este caso va a girar en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos las conexiones? Es decir, el pin de abajo, ¿qué ha pasado? Lo conectamos arriba. Y el pin de arriba lo conectamos abajo. De esta manera. ¿Qué pasará con el motor? Fíjense, empieza a girar al otro lado, ¿no? Entonces, acá igual le vamos a sacar una fotito y lo añadimos al Word. Voy a recortar esto y este otro. Entonces, en realidad el motor no tiene positivo ni negativo. Simplemente va a cambiar el sentido del giro del motor. Y vamos a colocar esta flechita acá, pero en sentido contrario, nada más. Y listo. Ya tenemos esto, ¿no? Fácil de entender. Algo que me olvidaba. Estos motores en realidad tienen mucha velocidad, ¿ya? Tienen poca fuerza, es decir, yo puedo detener el giro de estos motores solo con mis dedos, ¿ya? Tienen mucha fuerza, pero bastante velocidad, ¿ya? ¿Esto para qué nos va a servir? Para distinguir o diferenciarlos con, les voy a poner una fotito ya de un motor DC. A ver, vamos a buscar acá. Motor DC. Entonces, a ver, es que les va a confundir el cable rojo, este mejor azul y rojo. Este chiquitito es un motor DC normal. Y lo vamos a pegar acá abajo. ¿Ya pasó? A ver. Copiar. No hay más. Sí, no hay más. Pero vamos a ver otra. No, este está chévere. O tal vez este. Voy a buscar otra de mi galería, ¿ya? Espérenme un ratito. Vamos a ver acá. Acá. Y ¿dónde están? Motores. Acá está. Y este motor, ya, listo. Suficiente. Entonces, después vamos a ver los motores DC
con caja reductora. ¿Ya? ¿Quién me puede decir que es un motor DC con caja reductora? ¿O qué diferencia tiene con un motor DC normal? Chamoso, active su micrófono. Presente, profe. Te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre un motor normal con uno con caja reductora? Creo que son la misma cosa, pero tienen una cajita con engranajes, cosas así. Exacto, exacto. El motor DC con caja reductora es un motor DC sencillo con una configuración de engranajes en la salida que le da al motor mayor fuerza pero menor velocidad. ¿Ya? Como nada es gratis en la vida, si quieres más fuerza, pues vas a tener que perder velocidad. ¿Ya? Entonces es simplemente eso. Y vamos a buscar acá motor DC con caja reductora. Y fíjense que me aparecen estos motores amarillitos, que son los que conocemos normalmente. Ya que, como pueden ver, viene con su ruedita, porque es específicamente para levantar cosas pesadas en un carrito y cosas por el estilo. ¿Ya? Ya esto sí se copia, qué chistoso. Entonces le vamos a quitar esto acá y listo. Ahora, les voy a mostrar otro motor. O voy a añadir otro motor, pero con los engranajes visibles. ¿Ya? A ver, vamos a buscar y acá está. Aquí, como pueden ver, este pequeño motorcito tiene los engranajes a la salida. Esto le va a dar mayor fuerza, pero le va a quitar velocidad. ¿Ya? Hay que estar conscientes de eso cuando vayamos a utilizar. Lo vamos a pegar acá. Esto que vaya acá al lado. Y listo. Entonces, ¿qué nos falta ver? Los servomotores. A ver, vamos a preguntar. Casi ya me ha hablado. Prudencio, active su micrófono. Prudencio, dime qué es un servomotor. No me acuerdo, profe. Ya, a ver, alguien que se acuerde. A ver, vamos a preguntar acá. Aquí vamos a molestar. Carrizales, active su micrófono. Carrizales, Claure, Alex, Leonardo. Profe, Dime, ¿qué es un servomotor? tampoco me acuerdo, profe, perdón. No me acuerdo. Ya, les voy a tomar examen en la siguiente clase de todo esto que estamos viendo. Ah, ya. Profe, ¿podría ser un motor auxiliar? No, Son motores controlados por una señal PINE. Profe, es un motor que es controlado por un eje, tiene un eje. ya. Google está bien, está bien. Preocúpense por lo menos por investigar, ¿ya? Pero un servomotor sí es un motor que se controla con una señal PWM. Esta señal posiciona al motor en un ángulo respectivo correspondiente. No sé, a ver, es un motor que se controla con una señal PWM. Esta señal posiciona el motor en un ángulo determinado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? No sé si han visto las simulaciones, acá está, sigue girando el motor, pero fíjense el motor está girando como loco, ¿ya? Gira y gira y gira.
En cambio, el servomotor no va a girar y girar, sino que va a posicionarse en un ángulo respectivo, 10 grados, 20 grados, 30 grados, etcétera. ¿Ya? ¿En qué se usa? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un brazo robótico, ¿qué motor utilizarían? Digamos que el primer motor que hemos visto no. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. ¿Ya? Un motivo. El segundo motor podrían utilizarlo porque sí tiene fuerza. Pero ¿cuál es el problema? Que gira constantemente, ¿verdad? Lo que tendríamos que utilizar es un servomotor para posicionar el brazo en un ángulo respectivo. Yo no puedo mover mi brazo 360 grados, solo lo puedo mover, de hecho, creo que 90, nada más, de 90 a 180. Entonces, el motor debe posicionarse en ese ángulo, ¿ya? Y para complementar, tiene 3 pines, los cuales son positivo, coma, negativo y datos o señal. Lo van a encontrar con cualquiera de esos dos nombres, ¿ya? Les voy a mostrar una fotito del servomotor. Vamos a buscar acá, servomotor. Entonces, fíjense que hay distintos tipos de servomotores. Estos grandotes ya son para levantar cosas pesadas, ¿no? En realidad el motor se va a caracterizar por la cantidad de kilos que levanta, ¿ya? Estos chiquititos son de 20 gramos, creo. Estos un poco más grandes ya levantan 13 kilos. Y estos monstruos, pues no sé cuánto podrán levantar, ¿ya? Pero esa es la fuerza de torque que van a tener cada uno de ellos. Yo voy a utilizar esta imagen que ya me da los pines, que me importa si tiene copyright. De todas maneras, no lo estoy plagiando, estoy utilizando sus herramientas nada más, no estoy diciendo que es mío. Y acá está, ¿ya? Como pueden ver, el servomotor tiene 3 cablecitos. El color café, que es negativo, el color rojo, que es positivo, y el naranja, que es el de la señal o por donde entra la señal PWM, ¿ya? Pero hasta acá todo estaría bien. Pero yo sé que no saben ustedes qué es PWM. No se me ve mal. ¿O quién me puede decir qué significa PWM? Modulación de amplitud por impulsos. Más o menos. En realidad, PWM significa modulación por ancho de pulso. Por ancho de pulso, ¿ya? Y esto es algo muy importante que hay que entender. Por ejemplo, Medina me decía por amplitud, ¿ya? Pero en realidad, en el plano cartesiano, amplitud es esto, es de arriba hacia abajo. Esto es amplitud, ¿ya? Y ancho es en el otro eje, en el eje X, ¿ya? A nosotros lo que nos va a importar es este eje, ¿ya? Y les voy a mostrar esas señales. La modulación PWM, en realidad son señales digitales que cambian el ancho, ¿ya? Por ejemplo, esta modulación. ¿Ya? Como pueden ver, la primera señal de la parte superior, todos manejan una misma amplitud, todos tienen un mismo alto. Pero ¿qué es lo que cambia? Cambia el ancho. En la primera señal todo es delgadito. En la segunda señal ya empieza a colocarse la señal un poco más gruesa, ¿ya? Y esto también se llama trabajo duty, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de trabajo que tiene la señal? En esta señal del medio vamos a ver que está al 50%, es decir, 50% de la señal encendida y 50% apagada. Ya este es un trabajo duty. Entonces, vamos a colocar cómo funciona en realidad este ancho de pulso según nuestro servomotor. Y lo vamos a ver en una imagen que ve. Entonces, acá está. Y esto más grande. Muy bien. Entonces, fíjense, mis señales PWM están al lado izquierdo, ¿ya? Y la posición del motor está al lado derecho, ¿ya? Entonces,
Para empezar, ¿cómo generamos estas señales? A ver, si alguien me puede decir, hemos visto una forma de generar estas señales el año pasado a principio de año, cuando hemos visto circuitos con NE555. ¿Cómo puedo generar yo estas señales? ¿Con qué circuito? ¿Quién me puede decir? Acuérdense, hemos visto al principio de año lo que son los astables, los multivibradores con NE55, ¿verdad? Y nosotros elegíamos el tiempo 1, el tiempo 2 y hacíamos cálculos. Entonces, con este tipo de circuito, yo puedo controlar un servomotor, ¿ya? Es más, debe haber astables para el manejo de servomotores, ¿ya? Debe haber, todo en Google. Y acá está. Fíjense, acá hay un montón de circuitos. Bueno, algunos son correctos. Ya estoy viendo que tienen errorcitos, ¿ya? Pero este está mal. A ver. Este transistorizado igual no. Es para amplificar la señal. No me va a servir mucho. A ver, este igual está transistorizado. Basta con uno que sea directo. No, ninguno me gusta. ¿Ya? Pero se calcula directamente con el astable para darle esa señal y para que el motor se posicione en algún ángulo, ¿ya? ¿Y qué señales se les da? Fíjense esta delgadita. Me dice que tiene 0.5 milisegundos. Cuando yo le doy este pulso al servomotor, ¿el servomotor en qué ángulo se va a posicionar? En 0 grados, ¿ya? Yo le digo al motor, toma esta señal de 0.5 y el motor, ¡ping!, a 0 grados. Después le digo que al motor le voy a dar una señal de 1.5 milisegundos. Entonces, el motor se va a posicionar a 90 grados. Finalmente, le digo al motor o le doy al motor una señal de 2.5 milisegundos y se va a posicionar al otro extremo, 180 grados. Y alguno me dirá, ¿qué pasa cuando está a 270 grados? Hay que desarmar el motor en realidad y quitarle un tope. ¿Ya? Cuando le quito ese tope ya puede funcionar. Y también me preguntarán, ¿qué pasa si yo quiero que el motor se coloque a 45 grados? Simplemente tengo que hacer una regla de 3 con estos dos y listo. Ya voy a encontrar el tiempo y ya. Nosotros vamos a manejar servomotores, pero no con astables, porque es mucho show, la verdad, armar todo esto, ¿no? Vamos a utilizar lo que son los Arduinos, ¿ya? Arduino con servo, acá debe haber igual. Entonces, Arduino, le vamos a colocar un servomotor, pero fíjense, las conexiones son solo 3 cables. Va a ser mucho más fácil manejar todo esto y lo vamos a manejar con programación. Ya vamos a programar los servomotores, vamos a ver las librerías y etcétera, ¿ya? Y de esa manera va a ser mucho más fácil. Listo, con esto habremos terminado lo que son los dispositivos electrónicos. ¿Qué ha pasado? No me deje ir más a la izquierda. Hasta este momento, ¿dudas, preguntas? ¿Alguien? A ver, yo les puedo preguntar. No, les voy a dejar en paz un ratito. Después les voy a molestar. Entonces, el siguiente punto. Partes de un circuito. Vamos a seguir viendo. Bueno, ya se ha puesto a un lado. Vamos a seguir viendo circuitos, porque a pesar de que estamos utilizando Arduino, tenemos que hacer cálculos. Cada patita del Arduino me ofrece 40 miliamperios. Entonces, yo tengo que calcular en mi circuito que no gaste más que eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo quemar el Arduino. Entonces, voy a ir a mi chanchullo y vamos a sacar esto. Y ahora sí, les voy a ir preguntando. Tengo este circuito, ¿ya? Todos atentos, tengo este circuito con un montón de resistencias. Voy a empezar a encerrar en círculos
Quiero que me digan qué es cada cosa. Todo esto que está en este círculo, ¿qué se llama? Malla. No. Rama. Muy bien. Esta partecita, solo esta partecita se llama rama, ¿verdad? La malla es cerrada. Sí o sí tiene que ser de positivo hasta negativo. Pero esto es solo una rama que va de un punto a otro punto. ¿Ya? Esto se llama rama. Muy bien. ¿Qué pasa? Voy a estirar más mi flecha. No pasa nada. Muy bien. A ver, ahora vamos a encerrar otra partecita en un círculo que va a ser esto. Ahora sí, ¿todo esto qué se llama? Malla. Ahora sí, esto es una malla. Esto sí es una malla. Ya está. Y la flechita también. Esto vendrá por acá y esto vendrá a este lado. Muy bien. Hasta ahora facilito. Todo tranquilo. Y ahora, ¿esto qué se llama? Besito, ¿qué se llama? Nodo. Nodo. ¿Ya? Nodo. Ojo, no es nudo. No, manacancho. Es nodo. ¿Ya? Pero vamos subiendo. Ya. Ya, hasta ahí todo está bien. Todo está facilito. Pregunta. En el circuito, ¿cuántos nodos hay? 5. ¿Alguien más que esté de acuerdo con su compañera o alguien más que diga lo contrario? 4. Creo que 2, profe. Alguien me dice 2, ya. ¿Quién más? 4. ¿Quién da más? 3. 4. 3. ¿Quién me ha dicho 3? Yo, profe. Muy bien. ¿Por qué hay 3 nodos, Cueto? Porque técnicamente, no sé, pero a ver, rústicamente una explicación. Un nodo son las dos resistencias de la primera rama con la fuente de poder, ¿verdad? Y la resistencia de arriba. La otra son las dos ramas del medio y la otra son las dos ramas del final. No, te estás confundiendo. Esas son mallas. O sea, coinciden. Perdón, ¿no? mallas. Pero Claro. así hemos analizado la corriente que pasó. Y así hemos definido los... Ya, alguna vez sí, dependiendo del análisis. Cuando hemos hecho análisis de mallas, sí, hay 3 mallas. Coincide. Pero hay 3 nodos. Acá no le puedo poner. Hay 3 nodos. Este nodo se denomina nodo 1. El otro nodo será el de acá al lado. Ya, nodo 2. Está excelente. Y en la parte inferior parece que hay 3 nodos. Parece. Pero en realidad es un nodo. Estos 3 son un nodo. Y miren, hay que tener mucho cuidado con Internet también, porque Internet también se equivoca en este aspecto. Bueno, en realidad la gente que sube material a Internet, ¿no? Este va a ser el nodo 3. ¿Por qué? Porque ellos piensan que un nodo es cada puntito. Incluso hay personas que creen que un nodo es cada curva, ¿ya? Y vamos a buscar ahorita en Google para que no se confundan, ¿ya? Son 3 nodos. Vamos a guardar mi Word, que hace rato ya no ha jalado, y nos entramos a San Google. Entonces, acá voy a buscar simplemente nodos. Ya, nodos en electrónica. ¿Ya? Y fíjense esta primera imagen, lo errada que está. ¿Ya? Esta imagen. Yo voy a copiar la imagen y voy a buscar en Paint. Y la voy a replicar en Paint. Aquí está. ¿Ya? Según esta imagen, ¿cuántos nodos hay acá? Hay 4 nodos. El nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Pero esto es falso. En realidad en este circuito no hay ningún nodo. ¿Por qué? Porque la persona que ha hecho esta imagen pues ha dicho,
bueno, en cada curva debe haber un nodo, pero eso es falso, porque en realidad esta manera de representar los circuitos de manera cuadrada no es, bueno, es solo para ordenar, para que se vea bonito. O ustedes en el protoboard al cable le hacen una esquinita. No, ¿verdad? No les importa la forma del cable, el cable puede estar como sea, puede dar una vuelta el protoboard, no interesa. Es más, la conexión real de este circuito vendría a ser la siguiente. Acá está su batería, aquí está positivo. Miren, estoy haciendo una curva, mi resistencia y mi resistencia. En este caso estoy haciendo el mismo circuito, pero de manera circular, más o menos, ya, dibujo feo, ya sé, pero de manera circular, ¿ya? No hay nodos acá, entonces no tenemos por qué considerar nada de esto nodo. Es más, imagínense si yo hiciera mi circuito así, acá le voy a dar una vuelta al cable, y recién voy a añadir la resistencia de abajo. Le voy a dar otra vuelta por acá al cable y otra resistencia. Y le voy a colocar la otra resistencia acá, así súper feo. ¿No? Si tomamos la lógica de la persona que ha hecho esta imagen, ¿cuántos nodos va a haber en el circuito? Voy a tener acá una curva, acá otra curva, acá otra curva, aquí otra, aquí otra, aquí otra, acá otra. Y miren cuántos nodos voy a tener. Montón de nodos. Entonces esta imagen es incorrecta, ¿verdad? En realidad la forma del cable no importa. Para que haya un nodo importan las conexiones, no la forma del cable. Entonces, esta imagen está mal. Y fíjense que la he sacado de Google. Entonces, no todo lo que está en Internet está bien, ¿ya? Vamos a ver algunos otros ejemplos, porque sé que hay varios que están mal. Hasta el momento está todo bien. Acá, por ejemplo, en esta imagen también. Miren en esta imagen, ¿cuántos nodos me dicen que hay? 1, 2, 3. Pero abajo también me da otros nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C. Pero el nodo A, B y C son lo mismo. Y también les voy a demostrar por qué es lo mismo. Voy a llevar este circuito acá, ¿ya? Y solo me voy a fijar en la parte inferior. Entonces, esto está acá y me voy a fijar en la parte inferior. Voy a reconstruir su circuito, pero solo de esta partecita, ¿ya? Solo de esa partecita. Entonces, sabemos que tenemos una batería arriba, ¿no? Aquí está su batería. Y su batería tiene un negativo. Lo voy a hacer con curva. Después tengo este cable de la resistencia 1 que va a negativo. Entonces, lo conecto acá mismo, ¿verdad? Porque está yendo al mismo punto, fíjense. Se está conectando acá. De la resistencia 2, igual el cable, fíjense hacia dónde está yendo. Al mismo punto. Entonces, acá mismo puedo conectar otro cable. Y finalmente, de la resistencia 3, voy a tener otro cable. Entonces, obviamente aquí se estira hacia positivo y no sé. Pero si se fijan en la parte inferior, ¿cuántos nodos hay? Hay un solo nodo que está conectando a tierra, ¿verdad? Entonces, A, B y C en realidad es un nodo. Y eso hemos visto también en el análisis de circuitos por el método de nodos. No se toma en cuenta. Y obviamente hay imágenes también que están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, esta. Claramente, acá facilito, me dice, ¿cuántos nodos hay en el circuito? 3. No está tomando en cuenta las curvas. Simplemente las conexiones de 3 o más cables, ¿ya? Nodo 1, nodo 2 y los 2 nodos de abajo son el nodo 3, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al reconocer los nodos. Y también les puedo engañar acá mismo en el simulador. Pregunta de examen, de hecho, creo que les he preguntado esto en todos los exámenes del año pasado, ¿verdad? Y se siguen equivocando. Entonces, no, eso no se hace jóvenes. Ya, si les pregunto lo mismo cada vez, por lo menos memorícense las respuestas. Entonces, esto voy a conectar acá. Esto por acá. Voy a añadir otra resistencia aquí. Y otra más acá.
Voy a conectar todo esto acá abajo y le voy a colocar su tierrita, que va a estar ahí. Entonces, a ver, una resistencia más le voy a poner para que sea más chévere. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, pregunta para Cerrudo. Cerrudo Sosa, active su micrófono. Sí, profe. Dime, ¿cuántos nodos hay en el circuito? 4. Muy bien. No, igual estoy viendo mal. Fíjate que este nodo y este nodo son lo mismo. Es decir, este cable estaría de más, ¿verdad? Es solo para que se vea planito, cuadradito, bonito. Pero estos dos cables igual podría conectarlos en uno solo. Pero para que no te confundas y para que tengas la razón, le voy a añadir una resistencia, ya así sea. Ahora sí, seguro, estás en lo correcto. Hay 4 nodos, ¿no? Y fíjense en la tierrita. Yo puedo colocarles aquí el nodo y ya les puedo cambiar el valor, ¿no? Entonces, en negativos es un solo nodo, ¿ya? Y cuando haya un solo cable, como por ejemplo en este caso, no hay nada al medio, es solo un cable. Entonces, este nodo y este nodo son lo mismo, ¿ya? Muy bien. Eso tiene que estar clarísimo. Pregunta de examen, ¿ya? Un circuito cualquiera les voy a poner y cuántos nodos hay en el circuito, así que estudien. Pregunta por 30 puntos va a ser eso. Les voy a poner 25 nodos, 28 nodos, así para que cuenten. Partes de un circuito, muy bien. Ahora vamos a ver leyes. Leyes de mi amigo Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff. Como estoy escribiendo, es doble H y doble F. A ver. Miri. Recién me estás atendiendo, ¿no? Incluso ya se estaba por apagar tu pantalla. Activa tu micrófono. Tumiri Lascano Diego Jairo. Profe. Dime, ¿qué dice la primera ley de Kirchhoff? No me acuerdo bien, profe. Mi cuaderno no con la mano. Ya, anda a alzar tu cuaderno ahorita, o por lo menos busca en Google. Preocupate, ¿qué estarás haciendo? No creo que estás jugando Free Fire o Call of Duty. A ver, Ricciotti, activa su micrófono. Dígame, ¿qué dice la primera ley de Kirchhoff? Profe, no estoy con mi cuaderno. Pero igual ya tendrías que saber, es pregunta de examen, igual. A ver, ¿alguien que sepa? Profe, Es la sumatoria de corrientes. Sumatoria de corrientes es una malla, es igual a 0. Ya, van a levantar la manito, ¿ya? Escobar, a ver, Escobar, adelante, te escucho. Nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Muy bien, sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Una máquina, mi amigo Escobar, hoy día. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué me habla de nodos? Porque en una malla, ¿cuántas corrientes hay? A ver, pregunta para Flores, Mauricio. En una malla, acá, fíjate, te estoy mostrando, acá dice grande malla. ¿Cuántas corrientes hay? Mauricio. Mira, ¿qué estará en tu pantalla? Estoy viendo algo azul. No es todo menos la clase. Activa tu micrófono, tienes 5 segundos. Profe, Ya, dime, ¿cuántas corrientes hay en una malla? Acá está la malla, está en un círculo gigante. Solo necesito un número de corrientes que fluyen por esa malla.
¿Alguien que quiera ayudarle? A ver, levanten la manito. 2, profe. No. En una malla va a circular una corriente, una sola corriente. ¿Ya? Es por eso que acá no me habla de mallas. O sea, no puedo sumar una corriente, ¿no? ¿Con qué voy a sumar? En cambio, en un nodo, que hay 3 o más cables, sí hay varias corrientes. Es por eso que cuando yo hablo de corrientes, hablo de nodos. ¿Ya? Ahora bien, sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Vamos a colocar nuestra pequeña imagen acá. Lo vamos a pasar a Paint directamente, no está Paint. Acá está. Voy a borrar todo esto para que no digan que no hago con ustedes. Ahí está. Y fíjense, acá tengo un nodo. A este nodito le voy a llamar N. Ya mi nodo se llama N. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuántas corrientes hay en el circuito? Hay 4. I1, I2, I3, I4. I1 está entrando al nodo. Ya está entrando. I2 está saliendo del nodo. Fíjense, está saliendo del nodo. I3 también está entrando. I4 está saliendo del nodo. A ver, vamos a pintar. Unas con Photoshop. Por eso lo pinceleo nomás. Ya. Entonces, tengo esas 4 corrientes. Ahora bien, ¿qué me dice la ecuación? Que la sumatoria es... ¿por qué está como así? Color 1, quiero negro. Pincel negro. Ya. Sumatoria, no se van a asustar, de esa M solo quiere decir sumar. La sumatoria de corrientes en el nodo, que se llama N, va a ser igual a 0. Entonces acá tengo que ver qué corrientes tengo, ¿ya? La corriente I1 está entrando o saliendo del nodo. I1 está entrando. Entonces, ve con signo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Voy a anotar ya, yo sé que está de más. Ustedes ya saben que si no hay un signo delante de un número es positivo. Pero yo lo voy a anotar, ¿ya? I1, positivo. Más de color verde, porque es una sumatoria. Más. I2 entra o sale del circuito. Está saliendo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces voy a anotar menos I2. Otra suma. Más. I3 Más entra o 3. sale. Muy Entra. bien. Entra. Entonces va a estar con un positivo. Más I3. Otra sumatoria. La corriente 4 entra o sale. 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 Entonces, Negativo. 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 Muy bien. Ahora, todo esto, ¿a qué va a ser igual? A 0. A 0. Muy bien, ¿ya? Ahora sí, lo voy a acomodar bonito. I1 no es necesario anotar, simplemente I1. Más por menos, menos, si así quieren entender, no hay ningún problema. Más por más, y 3. Más por menos, menos. Y 4, y todo esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, voy a hacer el siguiente despeje. Todo lo que está con positivo al lado izquierdo y lo que está con negativo al lado derecho. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? I1 más I3 igual a I2 más I4. I2 más I4, ¿verdad? Facilito. No creo que no sepan despejar. Pero lo que me interesa no es tanto la parte matemática. Me imagino que ustedes les han enseñado a mecanizar.
Lo que hay que hacer en realidad es entender estas ecuaciones. ¿Qué me quiere decir esto? Fíjense que I1 e I3 entran al nodo. Entonces los voy a anotar o los voy a denotar con una palabra con in, ya de input. IN, input. Y los valores y las corrientes I2 e I4 las voy a denotar con output. ¿Ya? Out. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que entra, de alguna u otra manera, tiene que salir. La energía no se crea ni se destruye. La materia no se crea ni se destruye. Fíjense que a la salida yo no estoy aumentando ni le estoy quitando corriente. Se está manteniendo. Todo lo que entra tiene que ser lo mismo de todo lo que sale. Por ejemplo, ustedes tienen una botella de Coca-Cola, ¿ya? Y sirven 10 vasos en esa botella de Coca-Cola. Si ustedes vuelven a agarrar esos 10 vasos y lo vacían nuevamente a la botella, ¿obtendrán la misma cantidad? Sí, tendrían que, en un caso perfecto. Pero obviamente sabemos que quedan restos, no sé, ¿no? Pero vamos a tener lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es, esa es la primera ley de Kirchhoff, ¿ya? Hace referencia a eso. Y acá vamos a hablar bastante de energía. En realidad, todo esto habla de energía. Desde física 3 ya se habla de energía. Física 3 es cuando ya ven electrones, todos esos ambientes, ¿no? Y que de ahí surge todo esto en realidad. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a ir al simulador. Voy a abrir un circuito, voy a crear un nuevo circuito, así súper rapidito, con una batería. Voy a tener una resistencia, voy a tener otra resistencia y acá otra resistencia. Solo voy a tener un nodito, ¿ya? Ya no nos vamos a hacer lío con los nodos. Y le voy a conectar amperímetros. Un amperímetro por acá, otro amperímetro por acá y finalmente un amperímetro por acá. Le vamos a dar zoom. Acá, positivo acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto por acá. Aquí cito y listo. También le voy a dar valores pequeñitos a las resistencias, ya 10 ohmios, así, para que no tengamos, para que tengamos corrientes altas. Ya saben que entre menos sea la corriente o la resistencia, la corriente va a aumentar. En cambio, entre más es la resistencia, la corriente fluye menos, ¿no? Entonces, me está faltando tierrita. Vamos a analizar esto en Paint. Voy a ver si hay otra pizarra más decente que Paint, pero me gusta. Entonces, borro acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez vamos a seleccionar y suprimir. ¿Por qué es así negro? A ver, vamos a cambiar esto a blanco. Y si suprimo, ahora sí está chévere. Entonces, esto copiamos y pegamos acá. Muy bien. Les pregunto, la corriente eléctrica que pasa por R1 entra o sale de este nodo. ¿Qué va a ser el nodo A? Ya. Sale. No. Entra. Entra. Porque fíjense por dónde va a salir la electricidad. Los electrones van a salir del positivo, van a pasar por el cable, van a ir por la curvita, van a pasar por la resistencia, va a pasar por el amperímetro y va a entrar al nodo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir a este nodo, a esta corriente que se llame I1. ¿Ya? La corriente que pasa por R2, ¿entra o sale del nodo? Sale. Sale. Muy bien. Sale. ¿Por qué? Porque la electricidad siempre busca ir a tierra. Y a esta corriente la vamos a nombrar I2.
Amigo Daza Pardo, Javier Alejandro. Qué bien, así me gusta que prestes ahora atención. Profe, La corriente que pasa por R3, ¿entra o sale del nodo? entra. No, por eso, presta atención. Deja de distraerte con otras cosas. A Perdón, ver, profe. ¿entra o sale la Luego. corriente por R3? Vamos a ver. ¿No, nadie? A ver, Beltrán Barrancos. La corriente que pasa por R3, ¿entra o sale del nodo? Está saliendo. Muy bien. Sale del nodo, ¿verdad? Pasa por el amperímetro R3 y se va hasta negativo. Entonces, esta va a ser mi corriente I3. Muy bien. A ver. Ya está. ¿Alguien que quiera decirme cómo va a quedar la sumatoria? Voy a ver esto un poco más a la derecha. Y ahora sí. Sumatoria de corrientes en el nodo A es igual a 0. Eso ya sabemos. ¿Y cómo queda la sumatoria? A ver, levanten la manita. Y sub 1 más I sub 3 menos I sub, Ya. A ver, ¿cómo? ¿I sub 1? menos I sub 2 Ya. más I sub 3. Más I sub 3, me dices. Todo esto igual a 0. 0. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice no? ¿Quién da más? No. No. Muy bien. No. Está mal el signo. ¿Por qué? Porque I3 sale del nodo. Entonces también va a estar con signo negativo. Ahora bien, ya tengo mi ecuación acá. Ya puedo hallar las corrientes. ¿Quién me dice a qué va a ser igual I1? Despejando I2 e I3. I2 más Y 2 más I3. Muy bien. A ver, voy a ir preguntando. A ver, el que me responda mal, le voy a reñir a su profe de mate. Martínez Bedia. Profe, es más Profe, sí, 3. Más y Sí, 3. acá es. A ver, Martínez Bedia. Active su micrófono. Sí, profe. ¿A qué es igual I2? Tomando en cuenta esta ecuación. Esta que voy a resaltar con azul. ¿A qué es igual I2? No hay en Google. Sería porque igual a... Ya, ¿Qué? dime. Perdón, profe. Dime. ¿Será igual a? I3 menos I1. No. A ver, alguien al chat, alguien con su manito, nadie. Es un despeje, changos. Orihuela, adelante. Te escucho, Orihuela, no te escucho. I2 es igual a I1 menos I3. Ya, I1 menos I3. Ya. Y por último, I3. Levanten la manito para que no le oreje a su profe de mate. A ver, acá tengo Cueto, así de primero. No. Vos, Cueto, baja tu mano. Arduz. I sub 1 menos I sub 2. Ya, muy bien. Facilito, ¿verdad? I sub 1 menos I sub 2. Sencillo. Y son cosas lógicas en realidad, porque si vemos acá, el circuito, vemos la simulación, me da estos valores, ¿ya? Me dice que la corriente I1 vale
482 miliamperios. Esto es I1. Aquí hemos dicho que era igual I1 a I2 más I3. Entonces, si yo sumo 275,56 más 206,68, me tiene que dar esto. A ver, si quieren pueden hacerlo en sus calculadoritas. Bueno, créanme, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con las otras ecuaciones, ¿ya? Y de eso se trata la primera ley de Kirchhoff, ¿ya? Todo lo que entre en un nodo se suma, se resta. O todo lo que entre en un nodo es igual a todo lo que sale. Así de fácil. Ahora vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. Ya Martínez, no hay peros, es una ecuación nada más y había que hacer un despeje. No hay peros. Entonces, yo creo que es suficiente esto para la primera ley de Kirchhoff. Vamos a ver la segunda ley de... Ya, Martínez, está bien. Tranquilo, tranquilo. No te asustes. Entonces, a ver, ¿a quién preguntamos? Acá Flores está desde hace rato con su mano levantada. Flores, Arancibia, Erin, Tatiana. Profe, Dime. la segunda ley de Kirchhoff es la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Muy bien. La sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Muy bien. ¿Y por qué será en una malla y no en un nodo? En un nodo, ¿cuántos voltajes tenemos? Lo mismo que las corrientes, ¿verdad? En una malla hay una corriente y en un nodo hay un voltaje. Entonces, no tendría sentido hacer una sumatoria de voltajes en un nodo, ¿verdad? Es por eso que utilizamos las mallas. No tengo espacio. Vamos a ver acá, vamos a bajar un hito y acá dos. Listo. Entonces, a ver, vamos a armar otro circuitito. No sé por qué lo he cerrado hace rato. Acá uno, acá una resistencia, acá otra y acá otra. No hay que olvidarnos la tierrita. Esto acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Le vamos a dar acá un valor, no sé, de 20 ohmios. Cada resistencia. Y listo. Pregunta. ¿Cuántos voltajes hay en el circuito? 3 voltajes aparte del base. Ya, entonces en total hay 4, ¿no? Hay un voltaje en la batería, caída de tensión en R1, caída de tensión en R2 y caída de tensión en R3. En total tenemos 4 voltajes, ¿ya? En el cual uno de ellos, el de 9 voltios, es una subida de tensión, ¿ya? Es una subida de tensión. Y las otras 3 resistencias son caídas de tensión, ¿ya? Para empezar eso, ahorita vamos a hacer el ejercicio con eso y mientras tanto voy a utilizar otro que ya tengo acá. En este circuito, ¿cuántos voltajes hay? 3. 3. Muy bien. ¿Y cuántas corrientes hay? Una sola corriente, ¿verdad? Una sola corriente que fluye por la malla. Ahora bien, ¿qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Sumatoria de voltajes en una malla va a ser igual a 0. Si es así, dígame cómo va a quedar la sumatoria de voltajes en esta malla. A ver, voy a preguntar entonces a... ¿quién será bueno? ¿Quién será bueno? Mi amigo Michel.
Active su micrófono. Profe, Dime. ¿A qué va a ser igual la sumatoria de voltajes en la malla? vale, sería sí, B1, sí. A ver. B1 es caída o subida de tensión. Aquí está, en la imagen está. No, Ahí claro. está, fíjate. No, B1 es caída. Es caída, muy bien. ¿Y B2 es? Subida. No, ¿por qué B2 es Caída, subida? perdón, profe, perdón, sigue siendo caída. ¿Verdad? Ya, a ver. Las caídas de tensión están en todos los dispositivos que consumen energía. La resistencia consume energía, ¿verdad? Entonces, R1 y R2 son caídas de tensión. E, en cambio, es una subida de tensión porque la pila, la batería, el enchufe dan voltaje, dan energía. Entonces va a ser una subida. Una vez explicado eso, dime, ¿a qué va a ser igual la sumatoria de voltajes en esta malla? Sería, me he olvidado un valor, creo que era velocidad algo, no, digo, perdón, voltaje algo menos velocidad, voltaje 1 menos voltaje 2, profe. Ya, cambio. Te has olvidado de la E, y te estoy gritando. Eso. Hizo, ya. A ver, Cernich, active su micrófono. Profe, Dime, ¿a qué sería igual la sumatoria de voltajes en esta malla? B sub 1 más B sub 2. No, el mismo error. A ver, ¿alguien? Levanten su manito. Cueto, vos estás con tu manito levantada desde ayer. Ya, Hernani ha sido el primero en levantar la mano. Active su micrófono, Hernani. ¿Dónde estás, Hernani? No te veo acá. Hernani igual está desde hace rato con su mano hacia arriba y no está en la clase. Hernani, tienes 5 segundos para responder, si no te saco de la clase. 5, 4, 3. Profe, 2. me llamó, perdón, estoy con problemas de internet. ¿Por qué mientes? Ya, baja tu manito, estás perdido. Medina. Sí, profe. Sí. Sería sumatoria de voltajes igual a E, porque es subida de tensión, menos voltaje 1 menos voltaje 2. Sí. Menos voltaje 2. ¿Todo eso igual a? 0. A 0. Muy bien, acá está. Entonces, la sumatoria va a ser igual a E, que es una subida de tensión, menos B1, porque es una caída de tensión, y menos B2, que es una caída de tensión. Y simplemente eso, ¿no? Es muy similar a lo que es la sumatoria de corrientes en un nodo. Es muy parecido, y si despejo quedaría esto, ¿no? El voltaje en la batería va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Y eso se va a cumplir siempre, ya toda la vida. Para ello voy a añadir acá unos voltímetros. A ver, voy a hacerlo un poco más chico esto, para que quepan. Voy a añadir unos voltímetros a este circuito. Voy a colocar este voltímetro, este otro voltímetro por acá, y también este otro voltímetro por acá. Entonces, siguiendo esta lógica, fíjense, mi batería es de 9 voltios. Las caídas de tensión sumándose me tienen que dar ese valor. Y me da 3 más 3 más 3, 9 voltios, ¿verdad? Siempre se debe cumplir esa norma, que todas las caídas de tensión son iguales a la batería original. Les repito, es lo mismo que en corrientes. Nada se puede perder, nada se puede aumentar. Lo que entra, sale. El voltaje que entrego
el voltaje que se divide entre todos los dispositivos, ¿ya? No puede haber energía de más y energía que se pierde. Y les voy a añadir este truquito. Las caídas de tensión tendrán signo negativo y etcétera, ¿no? ¿Podemos hacer un ejercicio de esto? No sé, yo creo que ya se van a aburrir. Hacemos un ejercicio más de mallas, ¿no? O de sumatoria de voltajes, porque creo que ya está entendido, ¿verdad? Rápidamente, a ver si se acuerdan, a ver si tenemos que repasar esto. ¿Cómo se mide el voltaje? Si saben esto, no vemos herramientas de laboratorio ya, nos saltamos. ¿Cómo Con un se voltímetro, mide? profe. Ya, muy bien. El voltaje se mide con un voltímetro. Pero la conexión, ¿cómo es? ¿Cómo es la conexión? A ver, tú Miri. Paralela, profe. ¿Quién dijo por ahí? Yo, profe. ¿Y yo quién es? Silva. Escucho tu voz, Ramón. Ya. Entonces, vamos a anotar acá súper rápido, ¿ya? Mediciones. No, así no. Mediciones. 2 puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás corrigiendo? Ah, ya está en inglés. Ya, mediciones. Hemos dicho que para el voltaje se usa un voltímetro, ¿verdad? En paralelo. Positivo a positivo y negativo a negativo. No me gusta que aparezcan esas. Y aceptar. Voltímetro. Ya. La corriente, ¿con qué se mide? La corriente eléctrica, ¿no? Cuidado que quieren medir la corriente de agua, no sé, el caudal. Amperímetro. Con un amperímetro. Muy bien, Cotillo, más que para usted en Google ese rato. ¿Y cómo se conecta el amperímetro? Pero sí los viste hasta anteayer, creo. Sí, pero las conexiones no. Y lo he borrado al empezar la clase, ¿verdad? La corriente eléctrica, ¿cómo se conecta? O sea, sí, se mide con un amperímetro. Pero al circuito, ¿cómo se conecta? He conectado hace rato. Delante de, en este caso, la resistencia. No. En serie. Se denomina en serie. ¿Ya? Bueno, no he conectado acá, pero acá un amperímetro. Ahora el ohmímetro. Ohmímetro. Me falta la tilde en la I. ¿Cómo se conecta o con qué es? Yo estoy hablando de eso. A ver, esto es resistencia. Ya les he dicho la respuesta. La resistencia se mide con un ohmímetro. Pero, ¿qué conexión tiene? ¿Cómo se conecta el ohmímetro? ¿Cómo se mide la resistencia? ¿Con qué configuración? En paralelo, profe. En paralelo. Ohmímetro en paralelo a la resistencia. ¿Pero qué más tiene que estar? Y con el circuito apagado. ¿Ya? Para los otros dos, obviamente el circuito tiene que estar encendido, pero para medir la resistencia tiene que estar apagado o la resistencia tiene que estar fuera del circuito. ¿Ya? Ahora, para terminar, el batímetro. Otra vez en esa bolsa, tribilín. La potencia eléctrica. ¿Con qué se mide? Bueno, ya les digo. Con un batímetro. Ahora, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? En paralelo. ¿Solo eso? En serie también.
En serie también. Recuerden que a ver, ¿a qué es igual la potencia? ¿A qué es igual la potencia? Voltaje por corriente. Corriente eléctrica. Entonces tengo que medir dos cosas. El batímetro conectando el voltímetro en paralelo, como lo que está antes, y el amperímetro en serie, ¿verdad? Internamente, la herramienta realiza una multiplicación. Y entre paréntesis sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Es decir, en realidad el batímetro mide voltaje y mide corriente, pero multiplica ambos. Y lo que te muestra es el resultado de la multiplicación, ¿ya? Así de sencillo. Les voy a mostrar súper rápido y ya deben saber. Este es un multímetro. Aquí eligen qué quieren medir, pero lo que importa es esto. Recuerden que la medición del voltaje es en paralelo. Por ejemplo, acá este voltímetro está midiendo en paralelo a R1. ¿Ya? Está midiendo la caída de tensión en esta resistencia. Más abajo, la corriente siempre se mide en serie, si no va a explotar todo, ¿ya? Como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque si eligen, ¿cómo les explico? Acá, en el voltaje, para empezar, se mide en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltímetro va a tener una resistencia de infinito. No infinito, aproximadamente infinito. ¿Para qué? Para que la corriente no entre aquí. Porque si no va a ser otro dispositivo más. Y no puede ser parte del circuito, tiene que ser algo externo. En cambio aquí, como el amperímetro se mide en serie, es decir, es parte del circuito, la resistencia tiene que ser casi cero. Para que no afecte al circuito, si no va a aparecer una resistencia más, que va a consumir un voltaje, que va a afectar a nuestro circuito. Y el objetivo no es ese, ¿no? Y finalmente, bueno, no hay el ohmímetro, ¿ya? Estoy viendo que se están saliendo algunos, por ejemplo, Durán, no sé qué le habrá pasado. ¿Bien? Ya, muy bien. Un estudiante me habló hoy en la tarde. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? A Col que le llamó ahorita. Col, que estás por ahí. Sí, profe, presente. ¿Y te ha llamado a lista? Sí. Sí. Ya, te retiras nomás, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Listo? Ya, entonces estamos viendo esto, que la corriente siempre se mide en serie y la resistencia siempre hay que desconectar, ¿no? A ver, vamos a ver acá, medición de resistencias, vamos a poner todo ahí en San Google. De resistencias con multímetro. Entonces, fíjense, normalmente hay que sacar la resistencia del circuito, ¿ya? Pero cuando está en el circuito debe estar apagado. Fíjense que acá me dice el punto número 3, que debe estar abierto el circuito. Entonces, la corriente no va a fluir, ¿ya? Mucho ojo con eso. Y todo tiene resistencia en realidad. Si ustedes agarran un multímetro y lo agarran con sus manos, van a poder medir ustedes su resistencia, ¿ya? Todo tiene una resistencia, alta o baja. ¿De qué depende de que tenga alta resistencia o baja resistencia? De la cantidad de materia que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, alguien que pesa 40 kilos va a tener menos resistencia que alguien que pesa, no sé, 90 kilos, 100 kilos, ¿ya? Entonces hay que tener eso en mente. Bueno, acá está midiendo el voltaje en paralelo y listo, ¿ya? Súper sencillo. Ya sabemos qué es el voltaje AC, el voltaje DC. Y les voy a preguntar esto. Bueno, no va a ser muy necesario.
El osciloscopio tampoco, el generador de funciones tampoco, el batímetro ya sabemos cómo es, ya saben soldar, acoplamientos en resistencia en serie y paralelo tampoco vamos a ver, condensadores en serie y paralelo tampoco, ya hemos visto bastante de eso. Mallas y nodos, no sé. No creo, les voy a hacer sufrir nomás con esto. Y además, se tarda mucho resolviendo un ejercicio, así que mejor no. Y configuraciones pull up, pull down tampoco. Ay, no lo he guardado. Entonces vamos a proceder a ver un poquito de lo que es digital. ¿Ya? Multivibradores tampoco vamos a ver. ¿Cuáles eran los multivibradores? Era un astable y un mono astable, ¿verdad? Pero no vamos a ver por qué vamos a hacer todo eso con programación, ¿no? Entonces no tiene sentido ver astables y monoestables si vamos a programar todo eso. Vamos a ver electrónica digital. Vamos a recordar un poquito, nada más, lo más importante. No vamos a ver flip-flops, ¿ya? Porque igual no vamos a necesitar. Simplemente vamos a añadir las compuertas lógicas. Tampoco vamos a hacer carnao ni nada de eso, porque de igual manera no vamos a utilizar nada de esto, ¿ya? Lo que sí es que todo lo que podemos hacer con electrónica digital, por ejemplo, el año pasado hemos hecho un detector de humos o algo así, no me acuerdo, lo podemos hacer con programación, ¿ya? Y va a ser mucho más sencillo. Es más, les puedo estar mostrando algunos proyectos, ¿ya? A ver, sensores o control de incendios vamos a buscar, debe haber, todo ahí. Control de incendios con Arduino. Y Arduino es lo más común, es lo más utilizado, es lo más chévere. Entonces, fíjense, acá en vez de hacer todo el cálculo que hemos hecho, porque me acuerdo que era larguito, que hemos hecho mapas de Carnot, el protoboard tenía 3 circuitos, etcétera. Simplemente conectamos 2 cositas y ya está en Arduino. ¿Por qué? Porque todo se hace programando. Es más, podemos añadir también pantallas, como pueden ver acá, en este diagrama de circuito. He visto acá uno chévere también. Y también podemos mandar textos a los celulares, es decir, podemos conectarnos a un celular a través de SMS o también a través de Internet, de Wi-Fi. Hay módulos específicos de Internet. Fíjense este circuito, agarra 1, 2, 3, 4 cables. Y con 4 cables puede mandar señales a un chip, ¿ya? Mensajes SMS. Acá ya hay unas cositas un poco más grandes, más complejas. Pero el punto es que con cosas pequeñas o con poco material podemos hacer cosas grandes, ¿ya? Vamos a ir viendo las compuertas y vamos a ver si después vemos más ejemplos. Compuertas lógicas. La primera compuerta que hemos visto es la AND. ¿Quién puede decir que hace una compuerta AND? Multiplicación. Realiza la multiplicación de 2 bits. De 2 bits, ¿no? No hay mis compuertas. Ya. Profe, ¿es necesario igual recapitular esto? Sí. Principalmente AND, NOT y la OR. Esas 3, nada más. Va a ser suficiente con eso. ¿Por qué? Porque dentro de la programación, en las condiciones, por ejemplo, hemos visto Python con ustedes, ¿verdad? Dentro de la programación, ya conocen también lo que es while, do while. Vamos a ver todo eso. Les doy un ejemplo. Vamos a utilizar un if y vamos a utilizar los sensores. No sé, el sensor 1 es igual a 0, por ejemplo. Pero quiero añadir más condiciones acá. Entonces, para ello voy a utilizar las compuertas lógicas, que puede ser AND, un doble ampersand, y voy a añadir otro sensor, y que el sensor 2 sea igual a 1. También puedo utilizar la compuerta OR, que se denota de esta manera, o también se escribe directamente OR, ¿no? OR, sensor 3, que sea igual, no sea otro valor, a 100 bits, ¿no? Y según todos estos valores, vamos a empezar a programar algo. Ya, entonces, sí,
lo vamos a recordar súper rapidito. ¿Ya? Entonces, como dice su compañero, la compuerta AND realiza una multiplicación binaria. Realiza una multiplicación binaria. Y eso tendría que ser lógica, pero bueno, la compuerta AND realiza una multiplicación binaria, ¿no? Donde 0 por 0, no es esto, esta es la compuerta NOT. Donde 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Qué quiere decir pero esto? La anterior vez también hemos visto todo esto de manera matemática, ¿no? Hemos metido una multiplicación y listo, ¿ya? Pero haciendo un análisis lógico, ¿a qué queremos llegar o cómo vamos a usar todo esto? Simplemente nos va a servir para lo siguiente. Cuando yo tenga dos condiciones, por ejemplo, el sensor 1 y el sensor 2 son 0, ¿qué va a pasar con el motor, por ejemplo? ¿Se va a encender o se va a apagar? Va a estar apagado. Entonces, ¿cómo voy a razonar para utilizar esto? Sí o sí deben cumplir los dos para que algo se active, ¿ya? Esa es la finalidad. Quizá matemáticamente realiza una multiplicación, sí, pero haciendo un estudio de esto, sí o sí deben estar activadas las dos condiciones, ¿ya? Ahora bien, la compuerta OR es todo lo contrario. Entonces, bueno, ya se puso. La compuerta OR, ¿qué hace? Realiza una suma binaria. Así de fácil. Pero, haciendo un análisis lógico, ya lo dejaré. Haciendo un análisis lógico, ¿para qué me sirve la compuerta OR? Es decir, ¿en qué casos yo podría utilizar esta compuerta OR? Cuando una de las condiciones deba cumplirse, ¿ya? Por ejemplo, tengo dos sensores, pero basta que una se active para que mi salida también se active, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener un detector de gas, ¿no? O un alcoholímetro. Y también un medidor de temperatura, ¿no? Entonces, si alguno de esos se activa, que se active el motor de salida. Y eso vamos a tener que colocar en la programación. Ya no vamos a armar con compuertas lógicas ni nada de eso, ¿ya? Y finalmente, la compuerta NOT, que es un inversor. Nada más, estos tres van a ser suficientes para poder entender lo que es la programación. Y en realidad, en cualquier lenguaje de programación se utilizan principalmente estas tres, ¿ya? Cuando es un análisis más grande, pues ya podemos utilizar la compuerta XOR u otras compuertas, ¿ya? Así de sencillo. Compuertas lógicas como la 7400 ya no va a ser necesario utilizar. ¿Por qué? A ver, les voy a mostrar. Acá al lado tengo el Word. Fíjense que teníamos dentro de las familias lógicas circuitos integrados. Estos circuitos integrados hacían estas operaciones. Multiplicaban, sumaban, invertían, tenían tres entradas y etcétera. Todos estos chips se van a resumir en un solo microcontrolador, ¿ya? Y a ver qué más podemos rescatar de todo esto. Kernel no vamos a usar para nada. Hemos visto todo esto. Flip-flops tampoco. Contadores síncronos y asíncronos tampoco. Todo lo vamos a programar, ¿ya? Entonces, para ver un poquito la evolución de los integrados. Evolución de los integrados. Bueno, esto está mal, de los integrados circuitos, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos visto lo que es electrónica analógica y electrónica digital. Dentro de electrónica digital hemos visto circuitos integrados, como ser la familias 74, cualquier modelo, y también el 40, cualquier modelo, ¿ya? Son TTLs y CMOS. Posteriormente,
estos chips hacían esas multiplicaciones, ¿verdad? Hemos utilizado en donde estaba, bueno, ya lo he salido. Son estos chips. A ver, voy a buscar 74004, por ejemplo. Y fíjense, son estos pequeños chips, ¿ya? Son estos chipsitos. Estos chipsitos hacen solo multiplicaciones, inversiones de ceros y unos. Posteriormente, se ha creado lo que son los microcontroladores. Microcontroladores, ¿ya? Estos microcontroladores se pueden programar. Los modelos más antiguos se denominan PIC. Y los actuales, los que vamos a ver, se llaman ATmega. ¿Ya? Esos son los dos principales modelos. Este denominado PIC, y les voy a mostrar acá, es este bicho. A ver, vamos a abrir en una ventana nueva. Es este bicho. ¿Ya? Que como pueden ver, se parece a lo que hemos visto antes. ¿Verdad? Tiene algo parecido. Incluso el tamaño y etcétera. Pero tiene más patitas. Tiene más conexiones. Y también en la parte central tiene una memoria. Y esta memoria se borra con luz con luz ultravioleta. ¿Ya? Y nosotros programamos esto. Solo que la programación es un asco. O sea, hay que comprar muchas cosas. ¿Ya? Programar PIC. Vamos a buscar acá. Y fíjense que necesito todo este circuito. Acá está el módulo de programación de uno de 18 pines y este es un conector USB y etcétera. Entonces hay que armar todo eso. También hay otros que ya venden esto, que se llama el PIC Kit, creo, PIC Kit 3. Acá está. Entonces es este bicho donde en este azulejo de color verde podemos colocar nuestro circuito integrado, conectamos a la computadora y podemos programar. ¿Con qué lenguaje programamos? Con uno parecido al C, ¿ya? Que se llama PIC-C. Que es súper antiguo, ¿ya? El programa se llama PIC-C Compiler, ¿ya? Y es muy parecido al lenguaje C para programar, pero es muy anticuado, ya es ridículo, no vamos a perder el tiempo viendo esto. Más bien nos vamos a dedicar a los microprocesadores denominados ATmega, ¿ya? Y estos ATmegas también son chips. Pero ¿cuál es el beneficio? Que no tenemos que conectar más cosas. ¿Por qué? Porque estos chips vienen dentro de los Arduinos, ¿ya? A ver, voy a abrir este Arduinito, está bonito. Entonces, pueden ver que esta es una placa de Arduino, ¿ya? Y el chip está acá en la parte central. Solo que yo ya no tengo que conectar nada. No tengo que armar absolutamente nada. Agarro el puerto, lo enchufo a la computadora, le cargo el programa y listo, ¿ya? Es así de simple. Es por eso que es muy utilizado y también es muy fácil de usar. Su lenguaje de programación es sumamente sencillo. Acá le vamos a colocar ID. Les voy a decir después que es un ID. Arduino. ¿Ya? Y el Arduino, fíjense que se programa en esta cosita bonita de color azul. Imagen de 2 píxeles. A ver, algo más que ver. Acá está. Ya no igual, súper trucha su imagen. Pero tenemos bastantes herramientas acá. ¿Ya? Eso en cuanto a los microcontroladores. Después de esto, viene algo que se llama microprocesador, ¿ya? Que vienen a ser ya las Intel, las AMD, etc., ¿ya? Entonces, así van evolucionando los circuitos integrados. Y ojo, que los tres nacen de los transistores. El transistor en realidad es el inicio de toda la electrónica. Ahora bien, este microprocesador ya está dentro de sus computadoras, ¿verdad? Todo lo que puede hacer sus computadoras es gracias a este microprocesador, que hace todas las tareas que ustedes quieran al mismo tiempo, ¿ya? Hay un microprocesador que vamos a ver, obviamente no vamos a ver Intel ni AMD, porque estas son cerradas, es decir, su lógica es cerrada.
no es libre, pero vamos a ver para ello lo que es la Raspberry Pi. Que le vamos a poner Raspberry Pi microprocesador. Para saber qué microprocesador tiene. A ver, no funciona mi intercambio. Entonces, fíjense, una Raspberry Pi ya es una computadora. ¿Ya? Es una computadora. Porque ya no tiene microcontrolador. Todo lo contrario, tiene un microprocesador. ¿Ya? Que fíjense, tiene muchas características. Entonces, tiene cables USB, tiene conectores de audio, todo. Esta ya es una computadora. Es más, ustedes a esta Raspberry Pi le pueden conectar teclados, pantallas, memorias SD, le pueden cargar Windows, todo lo que quieran y van a tener una computadora. El precio para hacer prácticas de electrónica es caro. Cuesta unos 500 bolivianos. Pero para que funcione como computadora es barato. ¿Quién se compra una compu con 500 bolivianos? Pues nada, nadie, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí Raspberry PC, a ver. Y fíjense, se pueden armar maletitas con proyectos de electrónica, porque también tiene los pines GPIO denominados, en los cuales se conectan LED, se conecta de todo, ¿no? Y viene a funcionar como una computadora. Tiene un sistema operativo que se denomina Raspbian. Y le pueden cargar de todo igual. Si quieren Windows le pueden cargar, si quieren le cargan Linux, etc. ¿Ya? Entonces, de esa manera va avanzando la tecnología y nosotros también vamos a ir aprendiendo de cada uno de ellos cómo funciona, cómo se controla, cómo se maneja. ¿Ya? También ha salido algo nuevo en enero de este año. Bueno, Martínez, no sé qué decirte. Qué pena. Entonces, en enero de este año ha salido una Raspberry que se denomina Pico, que es como Arduino, que es como un Arduino Nano, que se maneja utilizando Python, ¿ya? En realidad se llama MicroPython, pero todo es lo mismo, ¿ya? Y es por eso que es muy importante aprender Python. En realidad Python es el lenguaje del futuro, ¿ya? Entonces, teniendo todos estos parámetros claros, voy a subir todo esto a la plataforma en PDF para que le den una leidita para la siguiente clase y empecemos con